como economista de base, sabía la situación económica de Italia, sabía que no es tan amigable para emprender. No pretendo llegar a un país y que tú hables mi idioma, yo soy una visita, al menos tengo que intentarlo. Pero sí muy decepcionado por las expectativas que tal vez me hice al llegar a vivir un país que es el viejo continente, que tú esperas o tienes la expectativa de que las cosas pueden ser mejor o la calidad de personas es mejor. Sí. Hablando específicamente de Italia, creo que Italia es un país muy conectado a la familia. Creo que en Italia hay más acceso de buena educación y eso es lo que muchas veces me sorprendió al ver personas que deciden activamente dejar de estudiar acá. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Raccontami. Hoy tenemos un invitado muy especial, está Bruno con nosotros. Gracias. Gracias por venir. Esta es la primera vez que invitamos a una persona adulta que tiene muchas cosas para contar y que ha migrado ya con ¿cuántos años? Con 40 años. Con 40 años. Sí. ¿Cómo estuvo eso de dejar tantos años de vida en otro país? Bueno, un poco duro. Cuando yo tomé la decisión de emigrar, ya tenía una vida hecha en mi país, ya había logrado una posición profesional importante. Es más, meses antes de emigrar, me ofrecieron una posición muy importante en una empresa que tuve que dejar porque ya había tomado la decisión de emigrar. De mirarte, de lanzarte a lo nuevo, digamos. Sí, a lo nuevo. ¿Nos querés contar un poco de dónde venís y Sí, cuál fue todo ese percurso antes de tomar la decisión? ok. Sí, bueno, yo nací en Perú. La la familia de parte de mi padre es italiana. La familia de parte de mi madre tiene orígenes españoles. Pero yo nací en Perú y venimos de una larga línea que, que ha seguido su vida en Perú. Bien, Entonces, eh, por la parte de mis abuelos, siempre me hablaban de Italia, siempre nos mantuvieron muy cercanos a la cultura italiana, eh, por lo cual nosotros tenemos la ciudadanía, ¿no? claro. Yo, Sos uno de los tantos casos de padres, abuelos, inmigrantes, digamos. exacto, mi tatarabuelo llegó al Perú, como tantos italianos, al Callao y hizo su vida Claro, con sus hermanos también que llegó, ¿no? indio la ciudadanía. Y me dio la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo ya la tenía mucho antes de llegar acá. eh, Y cuando tomamos la decisión de emigrar a Italia, tengo que ser sincero, no fue mi primera opción de migración. ¿Por qué? Como economista de base, eh, sabía la situación económica de Italia, sabía que no es tan amigable para emprender. eh, y ¿Por qué pensás que no es tan amigable para emprender? por la cantidad de facilidades y las tasas que se cobran en Italia, puede llegar a ahogar a un emprendimiento en sus primeros inicios. Hay mecanismos, sí, he estado un poco aprendiendo un poco cómo funcionan las cosas, las dinámicas del mercado italiano. Hay formas de hacerlo, pero requiere paciencia, ¿no? Mucho. Mucha. Exacto. ¿Tuviste algún emprendimiento en tu vida que nos quieras contar? Eh, Mi primer emprendimiento, yo hice dos emprendimientos al mismo tiempo. El primero creé una incubadora de negocios enfocado en innovación en Perú. ¿Qué sería una incubadora de negocios para aquellos que no saben qué es una incubadora de Ok, negocios? una incubadora de negocios es una empresa que ayuda a emprendedores que vienen con ideas para desarrollar, a darles forma hasta llegar a un punto en que pueden crear al menos un prototipo o una primera versión de esa idea para poder lanzarla al mercado. Lanzarlo al mercado. Perfecto. Y ustedes lo ayudan desde la idea Sí, desde la incepción de la idea hasta el hasta el prototipo prototipo inicial. y se quedaban ahí o también lo ayudaban a salir a buscar fondos para Sí, inversión. yo ya como profesional en el rubro tenía varias conexiones con diferentes aceleradoras y fondos. Bien, Entonces yo los podía presentar como recomendados míos eh, y también prepararlos para diferentes fondos. Por ejemplo, yo sigo siendo parte del comité evaluador de ideas de Proinnovate Perú, que es una iniciativa del Ministerio de la Producción que ayuda a empresas en capital semilla que al menos tengan en alguna etapa el prototipo y les dan fondos para que la sigan desarrollando. ahí va. Perfecto. Ujú. Después de esa incubadora,
¿Cómo siguió tu carrera profesional? Bueno, aún la tengo activa la incubadora, porque me siguen, de alguna manera tengo todavía un vínculo con Perú a través de consultorías o docencia, que de alguna vez, de alguna manera me llaman de vez en cuando. Eh, pero creé mi propia marca de cervezas artesanales, porque soy muy Qué apasionado interesante, de la de la cerveza. cerveza. Yo recuerdo en un viaje que hice cuando hice mi MBA, hice un viaje a Maastricht, pero dentro de las visitas empresariales nos llevaron a Bélgica. Y ahí probaste Entonces ahí probé la cerveza belga y y te dije, enamoraste. He vivido engañado toda mi vida, no sé qué he estado tomando". Amor a primera Sí, vista. sí, ya había unos indicios en Perú del despertar del movimiento artesanal, y creé un blog que se llama Líquido Elemental, en donde yo probaba la cerveza, ¿no? Interesante. Y abrí mi propio proyecto que se llama Orso, y creé algunos estilos que comencé a comercializar en las etapas tempranas o casi finales de la pandemia, ¿no? Bien. ¿Por qué Orso? Eh, Orso, porque de alguna manera, Orso, bueno, la verdad voy a decir la verdad, porque mi esposa siempre me dice osito, en Ay, inglés qué mucho tierno. gusto, y Orso es oso en En italiano. italiano, sí, sí, sí. Exacto. ¿Las birras son tipo media belgas o inventaste alguna receta No, vos? seguí algunos estilos, creamos una doble IPA, una wheat beer y una pale ale. Iniciamos con esos Y estilos. con esos productos. Sí, Bien, bien. ¿Tu esposa está también acá en Italia sí, con vos o sí, no? sí, sí. Sí, Ella está conmigo, claro, hicimos el proceso de migración juntos. vinieron juntos acá. ¿Cómo fue esa llegada a Italia? De ustedes dos, otra cultura, otro idioma, otras reglas del juego. ¿Cómo lo afrontaron? Llegamos con mucha ilusión, pero también con mucha ansiedad, ¿no? Yo no sabía profesionalmente cómo me iba a ir. Eh, la facilidad del idioma es importante, sobre todo en un rubro como el mío, que es consultoría. Claro. Eh, si bien la restauración es bastante trato con las personas, la Ujú. consultoría es un trato mucho más complejo. Desde prima la La comunicación. comunicación, exacto. Entonces, ahí tuve que cerrar un gap muy rápidamente, ¿no? Claro. Muy rápidamente. Por suerte he tenido clientes que han priorizado el idioma inglés, Ujú. ¿no? Que son italianos, pero Pero prefieren que su organización se hable el inglés. en inglés. ¿Cómo hiciste para cerrar el gap tan rápido? Eh, hablar todo lo que pueda. De hecho, la empresa, la cadena de restaurantes con la que trabajo, interactuó mucho con ellos, y todos son italianos, entonces ellos sí tienen como regla estricta hablar solo en italiano. Claro, sí o Entonces sí. la cerré rápidamente, ¿no? Mucho más rápido que mi esposa, que tal vez ahora trabaja en una empresa que es fundada en Nueva York, entonces hablan mucho inglés. Mucho inglés. Bien. ¿Utilizaste el inglés como primer step o ya te largaste a jugar con los tanos y decir, No, sí, hablo como sale de de frente? frente, ¿no? De Que, hecho, ellos son como que te hacen el esquerzo, ¿no? No te sí, corrigen, ¿no? yo creo que así se Pero aprende igual, largarse y sí, empezar a sí, decir disparatadas hasta que agarras el sí, sí. hilo conversacional. Creo que de alguna manera prefieren que te equivoques y que lo intentes a que les comiences a hablar en inglés y algunos se pueden Sí, ofender. sí. Y hay que ser sinceros, Igual, no muchos saben para vos inglés. está bien visto ir a un país, emigrar a un país y hablar otro idioma que no sea el madrelengua. El Sí, local, no, por respeto al menos tienes tienes que que saberlo. Bien. intentarlo, ¿no? Es una manera, es un respeto, ¿no? Mm. No pretendo llegar a un país y que tú hables mi idioma. Yo soy una visita. Al menos tengo que intentarlo. ¿Sientes que en este proceso migratorio tu pareja fue muy importante? Sí, sí, y de hecho es lo más importante que existe. Cuando haces un proceso de migración estás solo, prácticamente solo, y puedes llegar a estar aislado mucho Sí. tiempo. Yo en algunos momentos sentí que estaba muy triste, muy solo, y a veces puedes discutir hasta con tu pareja, así que te sientes el doblemente solo.
Entonces, estar bien, la comunicación es básica, Fundamental. fundamental. Yo creo que las discusiones también que se generan entre parejas o entre relaciones de hermanos cuando migras juntos es un poco porque también te estás conociendo en otro país, en otra cultura, en otro Sí, contexto, con otras emociones encontradas. Es también conocer a la otra persona en ese contexto, ¿no? exacto. Bajo estrés, yo soy un convencido que conoces de verdad los aspectos reales de una persona, Claro. ¿no? En situaciones complicadas es donde ves de verdad la calidad de la persona que Ujú. tienes al lado, ¿no? Sí, yo con mi esposa hemos tenido muchas discusiones, pero nos mantenemos juntos. Claro. El amor que se Sí, tiene. sí, al final ese es el pilar más importante, ¿no? ¿Tuviste miedo en este proceso migratorio? ¿Te arrepentiste también de haberte ido de tu país, de tu ciudad, de tus raíces? Sí, sí, en algunos, no arrepentido diciendo pateo el tablero y me regreso, Claro. eh, pero sí muy decepcionado por las expectativas que tal vez me hice al llegar a vivir un país que es el viejo continente, que tú esperas o tienes la expectativa de que las cosas pueden ser mejor o la calidad de personas es mejor. Sí. Eh, Me he topado con muchas decepciones en ese aspecto, ¿no? Bien. Eh, y si alguna persona de Latinoamérica está pensando migrar porque está harto de su gente, Claro. les digo que aquí también hay sus joyitas y se van a acordar de su gente cuando estén acá también. Entonces, Sí. encuentras, como todos dicen, como algunos dicen, en todos lados se cuecen habas. Mm. Entonces, puedes encontrar, eh, puedes decepcionarte también en otro Sí, país que sí. crees que es mejor que el tuyo. Obviamente, obviamente. No sé si a vos te pasó ya después de tener 3 4 años acá en Italia, em, de agarrarle mucho más cariño a tu país. Sí, absolutamente, Como absolutamente. que decís, wow, soy orgullosamente, yo en mi caso soy orgullosamente argentino y amo mi país y no hay mejor país que, Sí, sí. ¿entendés? Pero porque después de emigrar y vivir las experiencias que viví, me volví como a aferrar mucho a mis raíces. Sí, de hecho, este último año le he agarrado mucho más nostalgia a lo latino, a esa alegría que tenemos A los lo social, ¿no? latinoamericanos, sí. Eh, no- el latino es muy cálido, muy alegre. Entonces hay días que me levanto y pongo salsa y me pongo a bailar solo porque eso es parte de lo que soy. Claro, Entonces, en el día a día haces, te lo olvidas, te lo sí, olvidas. Tratas de integrarte, pero ser latino es parte de quién eres, es parte de tu ADN, y olvidarlo también sería un desperdicio, ¿no? sí, sí, tal cual, Sí. tal cual. Tengo una pregunta para vos. ¿Solo sos vos y tu mujer o hay más miembros en la Sí, sí, familia? mi hija pequeña nació acá, ella se llama Gala, y creo que llegó como un tesoro adicional. Ya tenía a mi esposa, que para mí es un tesoro, es un gran motor, pero cuando llegó mi hija, de verdad, los momentos malos te los olvidas solo al ver su cara. Claro, es tu desconexión. Mi desconexión, sí. Puedo tener un día terrible, pero la veo, llego a la casa y la veo y ya no importa nada. Para vos, ya que sos padre, que bueno, tenés también tu mujer que te acompaña en todo este proyecto de vida, em, ¿es lo mismo poder criar a tu hija acá en Italia, hablando de las posibilidades que allá en Latinoamérica? Creo que ¿Qué mi hija diferencia les tiene, encontrás entre estos dos países acá? eh, hablando específicamente de Italia, creo que Italia es un país muy conectado a la familia. Eh, Creo que mi hija tiene mucho más posibilidades, muchos más espacios eh, para crecer, para explorar posibilidades acá en Italia, hoy por hoy. Bien, Eh, en Perú tal vez hubiera estado cerca de su familia, sí. sí. Eso era reengreída por tantos, porque habíamos ido para hacer Normal. sí, para su primer año fuimos a Perú, regresamos a Perú para su primer año. Es una fiesta, ¿no? Para la familia de mi esposa es la primera bisnieta, Claro, entonces es la fiesta total. Y de hecho se extraña, ¿no? Recibiríamos mucha ayuda también. sí, sí. Eh, pero creo que aquí está en un buen lugar.
Hasta el momento estoy en un buen lugar. hasta el momento. Sí. ¿Vos pensás también que la educación acá es mucho mejor que escuela en Perú, en Latinoamérica, que también tiene muchas más oportunidades a nivel educativo? Creo que en Perú, siendo sincero, hay un gap importante de educación que cerrar. Ujú. La buena educación cuesta mucho. Sí, Eh, Creo que en Italia hay más acceso a buena educación. Y eso es lo que muchas veces me sorprendió al ver personas que deciden activamente dejar de estudiar acá, habiendo tanta oportunidad para hacerlo. Entonces, para mí, en lo personal, siendo una persona que no solo ha caminado por el mundo profesional, sino también por el mundo académico, que yo considero muy importante formarse siempre, sí. eh, me parece un gran error, ¿no? Dejar de estudiar. No Ujú. solo porque entiendo que la economía, entiendo que el contexto económico a veces te empuja a dejar de estudiar porque Para dices, trabajar. ¿para qué voy a seguir estudiando si puedo ganar lo mismo que ganaré terminando de estudiar hoy día? ¿Y cuál sería tu respuesta a esa gente que pregunta, que se pregunta eso? Mi respuesta sería, debes seguir estudiando porque el valor que te da la universidad, la educación, va más allá del dinero que puedes ganar, sino el criterio que puedes desarrollar y la capacidad de pensamiento crítico que puedes tener. Sí, Vas a tomar mejores decisiones, sí. porque los mejores debates se dan en la universidad. Entonces, si no estás dispuesto a testear tus convicciones, tus puntos de vista, difícilmente ganando dinero lo vas a poder hacer Claro. también. Eh, Creo que la gente no toma en cuenta eso, ¿no? La educación lo que te puede dar más allá del dinero. Sí, también yo agrego herramientas que no te las da la experiencia en el Exacto. trabajo. Y otro punto lindo que por lo menos yo lo viví, que fue la etapa de estudiante. El ir a la universidad, la rutina, el hacer amigos, que esos amigos después del día de mañana se transformaron también en contactos. Exacto. ¿Entendés? Que también que lo terminan a uno ayudando a crecer profesionalmente. Sí, Yo sí. creo que también la universidad te da, la educación en general te da muchas, muchas herramientas. Sí, la universidad te da criterio y es cierto lo que tú dices. Ahí es donde conoces a los amigos que te van a durar más tiempo en la vida. Que te van a Es acompañar. ahí en el momento Ujú. porque ya no es una amistad de que tus papás te juntaron cuando eras chiquito Sí, sí, con el vecino. con el vecino, con los hijos de amigos suyos. No, son amigos que tú elegiste Claro, y que tú decides seguir viendo. Entonces, son los amigos que te duran más para toda la vida. para toda la vida. ¿Vos qué estudiaste? Yo estudié economía en la universidad, después hice una maestría en negocios en la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y actualmente estoy haciendo un MBA y un doctorado en Business Administration en la Escuela de Negocios de Praga. Wow, wow. Tomen mate, como, como decimos nosotros los argentinos. Toma mate. Qué bueno eso de siempre seguirte educando. También rompes un poco la barrera porque hay mucha gente que dice, no, ya estoy grande. ¿Entendés? Yo creo que para la educación nunca no hay edad, no existe barrera, no existe límite. Sí, sí, siempre puedes aprender cosas nuevas. Cambiar hábitos es más difícil que aprender cosas Mm, nuevas, pero yo creo que siempre hay espacio para aprender algo nuevo, siempre y cuando tengas el adecuado mindset, ¿no? Eh, claro, Creo que leí en algún momento por ahí que mientras más conoces cosas, más te das cuenta que menos sabes. Entonces más humilde te vuelves. Entonces creo que es un camino qué buena reflexión. interesante que recorrer, ¿no? Qué buena reflexión que hiciste. Muy buena reflexión. Hablaste de cambiar hábitos. Sí. ¿Vos cambiás tus hábitos cuando estás estudiando con tu vida personal y profesional? ¿O ya estás un poco habituado, digamos, a ver esa rutina, a encontrar un equilibrio? Porque también a todo eso hay que sumarle ahora tu nena Sí, chiquitita. sí, sí. De hecho, esa fue una de las mayores del mayor peso de decisión que tomamos. En Perú nos iba bien a mí y a mi esposa, ganamos buen dinero, no estábamos mal, pero trabajamos demasiado, Claro, demasiado. Entonces, todo el día.
todo el día. Yo ya tenía mi empresa, atendía a mis clientes, elegía con qué clientes trabajar, pero ¿de qué sirve tanto el dinero si no puedes disfrutarlo? Entonces, parte de eso es, ok, vamos a Europa, que tal vez vamos a encontrar un mejor equilibrio, Claro. vida-trabajo. No vivamos solo para trabajar, ¿no? Vivamos Trabajemos para para vivir la disfrutar. vida, ¿no? Eh, y creo que sí he tratado de pelear contra eso porque yo soy de, ok, estoy haciendo esto, pero, ok, también puedo hacer otras cosas, ¿no? Ya me he Claro, acostumbrado, siempre estudié y trabajé a la vez, yo me pagué mis propios estudios, y siempre he tenido ese hábito de hacerlo. Entonces, aquí me ha tocado un poco tomarme las cosas con calma, ¿no? claro. Y priorizar, ¿no? Lo más importante es mi hija y mi esposa. Lo- Luego viene lo demás. Eso es un aprendizaje, volver al punto cero, ver qué prioridades Exacto. son las más importantes y ahí organizar tu vida en base Sí, a eso. Yo creo que vos sos el claro ejemplo de la resiliencia. gracias. Por todo lo que estás contando, desde tu educación que te pagaste los estudios, de todos los demás títulos que hiciste, de tener la valentía y el valor de decidir hacer otra vida en otro país, otra cultura, más allá de la documentación que también facilita. ¿Vos eso lo llegás a ver? ¿Llegás a reconocer todo lo que lograste en poco tiempo también? Porque hace 3 años que estás acá. Sí, a veces en el rush de estar avanzando y seguir tratando de avanzar lo más rápido posible, te olvidas de mirar hacia atrás y ver todo lo que has recorrido, ¿no? A veces mi esposa me ayuda con eso y me dice, Bruno, has hecho mucho y debes sentirte orgulloso de lo que has logrado. Detente un momento a A pensar. apreciar y a pensar lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces creo que ella sí me ayudó a tomarme las cosas un poco con más calma, poder pararme y mirar desde el lado, ok, Claro, aquí ella es está. como te baja toda la información a vos, Sí, ¿entendés? Como decir, sí, mira sí, todo esto lo que lograste. exacto. Ella co- a veces un poco así de los signos, ¿no? Ah, ok, ok. Ella siempre dice, sí, yo soy Leo, Yo ¿no? soy Tauro. Yo soy Leo, y ella es Capricornio. Y ella Ahí dice, va, los Capricornios somos muy, 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 muy pegados a la tierra, ¿no? Que claro. somos tierra. Entonces, ella dice que los leones son muy soñadores, muy Sí, vuelan, entonces ella me baja un poco al piso, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. Detente un poco, podemos hacer esto, disfruta tu hija, ¿no? Disfrútame mía, tu hija, eh, y desarrollemos nuestra vida acá, no vivamos el momento hoy, claro. ¿no? Entonces, eso creo que me ayudó bastante a Como dijiste antes, o sea, vivir para disfrutar vivir en para vez de disfrutar. trabajar, trabajar, Claro, trabajar. pensar que va a haber un futuro, pero el futuro llega cuando vives el hoy, ¿no? Claro. Tengo dos preguntas para vos. La primera es, ¿qué proyectos tenés a futuro? ¿Qué sueño tenés a futuros? Y la segunda es si podés aconsejar a personas como vos, con tu edad, con ganas de emigrar, ¿qué consejo personal le darías o motivacional para ayudarlos a tomar cierta decisión? Ok. Dentro de proyectos personales o profesionales, y de hecho es algo que quería conversar con Brian más adelante, ya habrá oportunidad. Está acá detrás, Eh, era bien. es un proyecto relacionado a la industria del vino, eh, que me gustaría explorar y que veo que no se está desarrollando mucho, ¿no? Un poco una alternativa a las diferentes certificaciones que existen. Ahí va. Yo te aconsejo no decir la idea porque te la van a robar. Eh, Así que mucha quédatela para vos. gente, mucha gente piensa eso, pero la verdad es que la idea no importa si no hay una correcta ejecución al final. Claro. Entonces yo aprendí a compartir la idea, con las personas adecuadas, obviamente, Bien. para que te generen un feedback, ¿no? ¿Qué piensan? Otras perspectivas, ¿no? Entonces, al final la innovación está en la colaboración, siempre. Entonces, no puedes crear algo nuevo si no lo compartes o involucras más personas, Sí, ¿no? sí, no, Otras no lo miradas. comunicás, no formás Exacto. una comunidad. Si no intervienen otras personas Claro. para enriquecer la idea, difícilmente esta llegará a vivir, ¿no? Bien. Sí, y ¿cuál era la otra pregunta? Antes de que coso, estás en un país donde hay buena producción de vinos. Exacto.
Así que Exacto. buena suerte con Sí, eso. veamos. Aprovecha. Sí, Por ahí también le podés cambiar un poco la mentalidad a los italianos, viste que son ellos muy estructurados, sí, sí, tradicionales, sí, venís sí. con esto y puede Sí, salir es muy algo bien. que no afecta su ego y creo que él enaltece un poco lo que ella tiene. Entonces, creo que Creo que, iría creo, muy bien. creo que es la solución perfecta, Exacto, la fórmula exacto, perfecta. exacto. La otra pregunta era un poco, ¿qué consejo podrías dar a personas, parejas, personas que se sientan solas, que quieran un poco emigrar eh, y todo la parte que conlleva este proceso? Ok, Desde el punto de vista tuyo, de Bruno. ok. Desde el punto evaluativo de si migrar o no migrar, eh, hay muchas cosas que considerar. Eh, emigra por las razones correctas, Bien, no porque estás molesto con tu país, emigra por las razones correctas, evalúa mucho la situación económica, las posibilidades del país y ya tienes que saber de antemano que no va a ser fácil. No va a bien, ser fácil. eh, no quiero ponerlos ansiosos, pero pónganse en la peor situación posible, mentalmente. claro, Entonces, ya preparados mentalmente, eh, si ya comienzas a sostenerte en un país que no te conocen, que no te van a dar la oportunidad por tu linda cara, sí, sí, es más, van a priorizar a otras personas tal vez de su propia nacionalidad porque claro, es normal porque no te conozco, porque claro, te daría la oportunidad. Eh, tienen que saber lo que ya si logran sostenerse al menos unos años en la pelea, ya han ganado, porque así nomás nadie migra. claro, Si eres capaz de poder sostenerte en un sitio nuevo, en donde nadie te conoce, en donde nadie de verdad está siendo amigable contigo, ya has ganado. claro. Ya eres capaz de todo. Es un poco también la valentía Sí, animales. sí, Eso creo que lo principal. sí. Yo te quería agradecer personalmente. Tenés una historia de vida increíble. Gracias, Es, gracias. lo vuelvo a decir, es la resiliencia que tiene este muchacho, Bruno, es increíble. Ojalá se lo puedas transmitir también a tu hija porque es un valor muy, muy Sí, esperemos bueno que y sí. que poca gente tiene. Y nada, gracias por venir, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, sí, absolutamente. Muchas gracias por la invitación y encantado, encantado de haber estado acá. Gracias a vos por recontarnos un poco quién sos y aconsejándonos a nosotros y también a mucha gente de la vida. Así que muchas gracias por haber venido, Bruno. Ustedes, gracias.